Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de cómo hemos visto que Dios quiere tener comunión con nosotros, que Dios anhela tener una comunión con nosotros, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, que Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio el don de la vida, pero en los hechos, en la vida real, en el día a día, en la vida cotidiana, vemos que no todas las personas experimentan, viven una comunión, una relación personal con Dios. Muchas personas viven apartados de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos impide relacionarnos con Dios? El día de hoy vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esta situación. Quiero comenzar con el libro de Génesis, capítulo 3, verso 24. Génesis 3, verso 24. Dice la escritura: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En este pasaje vemos con claridad cómo de estar en plena comunión con Dios, de habitar en la presencia de Dios, el hombre que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, tuvo que ser echado fuera de la presencia de Dios a causa de su desobediencia y de su pecado. En este pasaje vemos el principio entonces de que el pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nos aparta de la presencia de Dios. El pecado nos impide tener comunión con Dios, nos impide tener relación con el Señor. A veces lo ignoramos, a veces no entendemos, pero la realidad es de que el pecado, nuestra desobediencia, nos aparta de la comunión, de la relación que podemos tener con nuestro Dios. Y entonces, por ello, Dios permanece distante de nuestra vida, distante en nuestro día con día. Dios a veces ocupa el tercero, el cuarto, el quinto lugar en nuestras prioridades de vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación, en una dinámica de rebeldía y de desobediencia. La Escritura dice que todos somos pecadores, por tanto, no hay nadie que pueda decir yo sí o yo esto. No, todos somos pecadores por cuanto entonces estamos distantes, separados de la presencia, de la gloria de Dios. Ahora bien, vamos a ver en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, algo muy importante. ¿Cómo es la vida cuando estamos lejos o separados de la presencia de Dios? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para tener comunión plena con Él. Pero como vimos al principio, el pecado nos aparta de la presencia y de la comunión con el Señor. ¿Cómo se vive cuando estamos apartados de la presencia de Dios? Bueno, vamos a ver, como les decía, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Bueno, este pasaje nos ilustra ampliamente cómo es la vida separados de la voluntad, de la comunión, de la presencia de Dios. Y este pasaje inicia diciendo que vivir separado de Dios se traduce en muerte.
Dios creó a Adán y a Eva para la eternidad. Y cuando fueron apartados de la presencia del Señor, ellos con el tiempo murieron. Adán y Eva murieron. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y la muerte al mundo. Entonces, cuando nosotros vivimos separados de la presencia de Dios, estamos nosotros viviendo en vida una muerte espiritual. Y esto se traduce en dolor, en sufrimiento, en amargura, en problemas. Y a veces nosotros mismos decimos, vivir así no es vida. Vivir separado de la presencia de Dios no es vida. Dice la Escritura también que vivir separado de la presencia de Dios es vivir según la corriente del mundo. Es viviendo como los demás viven, haciendo lo que los demás hacen, hablando como los demás hablan, pensando como los demás piensan, haciendo las cosas como todos los demás, siguiendo la corriente del mundo, sin pensar, sin reflexionar si estas cosas que hacemos nos van a llevar a un buen fin. Además, dice la Escritura que hay un poder de maldad que obra, que influye en la conducta de las personas para que desobedezcan a Dios. Esto es real, lo dice la Escritura. Hay un poder de maldad que influye en las conciencias de las personas para que constantemente desobedezcan a Dios. Otra de las cosas que menciona este pasaje, dice ahí, viviendo según los deseos de la carne. ¿Qué significa vivir bajo los deseos de la carne? Bueno, significa vivir y hacer solo para satisfacer los placeres o los deseos o los vicios o excesos o incluso perversiones que muchas veces buscamos como desahogo en nuestro diario vivir. Entonces, esta es la clase de vida que se tiene cuando estamos separados de la presencia de Dios. Si te has identificado con una de estas cosas, bueno, Dios te está hablando. Dios nos está hablando porque Él, repito, Él sabe, Él nos conoce, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos y Él tiene un conocimiento de nosotros que aún antes de pronunciar las palabras, Él ya sabe lo que vamos a decir. Y aunque estemos separados de Él, esto no implica que Él no nos conozca y que Él no nos entienda. Aunque vivas separado de Él, Dios te entiende y Dios te conoce y por eso su palabra nos quiere ilustrar para que nos veamos reflejados. Todos somos pecadores y en esta lista y en esta forma de vida separados de Dios, Dios quiere que nos veamos reflejados y decir, esta es la vida que llevo. ¿A dónde me va a llevar? Pues a una condenación eterna. Ahora, hay una solución para esto. Y esto es muy importante que tú lo comprendas, que pongas mucha atención. Hay una solución para esto. ¿Cuál es la solución? Vamos a ir al mismo libro de Efesios, capítulo 2, verso 13, enseguida de lo que habíamos leído. Efesios 2, verso 13 dice la Escritura, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios sabe que nuestros pecados nos separan y nos apartan de su presencia. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos dio el don de la vida en el vientre de nuestra madre y Dios anhela tener comunión con nosotros, pero el pecado, la desobediencia, la rebeldía del hombre nos aparta de su presencia. Sin embargo, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no se sienta a ver la desgracia de la humanidad y ver cómo nos despedazamos y cómo nos condenamos y cómo nos destruimos a nosotros mismos. Dios interviene en la historia de la humanidad y cuando Cristo Jesús nació, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, cuando dice la Escritura que el Verbo se hizo hombre,
Dios interviene en la historia de la humanidad para precisamente, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús en la cruz vino a restaurar nuestra relación con el Señor. Cristo Jesús vino a morir en la cruz para pagar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados que nos impedían tener una relación, una comunión personal con Dios. Por ello es muy importante que tú y yo comprendamos lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario. Cristo Jesús en el Calvario hizo posible que tú y yo podamos volver a la casa del Padre. Cristo Jesús hizo posible que tú y yo podamos regresar a la presencia, a la comunión con el Señor. Cristo Jesús vino literalmente para ser el camino que nos lleva al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es el puente entre la humanidad y nuestro Dios. No son nuestras obras, no son nuestros méritos, no es la religión, no es la iglesia, no es la filosofía, no es nada de eso lo que nos va a acercar al Padre. Lo único que nos acerca al Padre es la cruz de Cristo en el Calvario. Su sangre nos vuelve a ser cercanos. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados y ahora, si no hay pecado, ahora si no hay impedimento, entonces la puerta de regreso a la presencia del Padre se abre. Por ello, no es casualidad que Jesús se asuma a sí mismo como la puerta del redil de las ovejas. Tu vida es importante. Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Él quiere tener comunión contigo. Nuestros pecados nos apartan de su presencia. Y vivir apartados de la presencia del Señor es una vida terrible. Dolor, sufrimiento, pérdidas y condenación eterna. Por ello es que Cristo Jesús murió en el Calvario para llevarnos al Padre, para quitar de en medio el pecado que nos impedía regresar a la presencia del Señor. Te invito a que pongas tu fe en la persona de Cristo Jesús. Mi intención no es hablarte de mi iglesia ni de mi religión. Mi intención es hablarte de mi Señor y mi Salvador. El que me ha permitido acercarme al Dios que creó todas las cosas, al Dios que me hizo en el vientre de mi madre, al Dios que me hizo a su imagen y a su semejanza. Cristo Jesús nos permite volver a la casa del Padre. Dios tiene un lugar para ti. Cristo Jesús tiene un lugar para ti en la casa del Padre. Pero solo necesitas reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Depositar tu fe en Él. Y Él traerá perdón a tu vida. Y con el perdón que Cristo Jesús nos da por su sacrificio en la cruz, ya no hay impedimento para tener comunión con el Padre. Te invito a que pongas tu fe en Cristo Jesús. Yo soy Alejandro Parra, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Me dará mucho gusto que compartieras con tus amigos y tus contactos este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, Tiempo de Fe, y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.